estar sirviendo a nuestro Dios, que cada cosa que hagamos en la congregación, dentro y fuera, sea para nuestro Dios, que aún hasta durmiendo sirvamos a nuestro Dios, ¿verdad? Porque a veces cuando dormimos no tenemos el control, pero hasta aún en ellos hay un fundamento en nuestros corazones, que es su palabra, que aún en ella nuestros pensamientos vienen a ser agradables a Dios. Qué hermoso sea eso, ¿verdad? Siempre, que esté bien la raíz profunda en nuestros corazones de sus palabras, para que ni siquiera entre ellos pequemos y defendamos la fe. Bueno, hoy en esta tarde le puse por tema a esta enseñanza la importancia del primer, no, esa no es la que vimos el domingo pasado, o de la vez pasada, me equivoqué de hoja. La iglesia, la especificación también ya la vimos. La siguiente, la justicia de Dios por la fe. La justicia de Dios por la fe. Dios nos ha justificado a través a través de la fe. ¿Y la fe en qué? En el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Bueno, antes de que comencemos vamos a tener una pequeña oración, pero vaya preparando su Biblia en el libro de Crónicas, ¿verdad? Segunda de Crónicas, en el capítulo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 25, y vamos a orar, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Que como cristianos siempre es importante que todos lo pongamos delante de nuestro Dios, con que hemos estado orando al principio, hemos cantado, alabado a nuestro Dios, y después al tiempo de los diezmos y las ofrendas oramos, y al leer tu palabra también oramos. Padre mío, cuán grande y maravilloso eres. En verdad, Señor, ¿qué pienso en ese atributo? Para mí, uno que me viene rápidamente es la misericordia. Porque tú eres misericordioso, Señor. Porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Porque eres paciente con nosotros. Y también tu amor, Señor. Nos muestras tu amor aún a pesar de nuestra infidelidad, de nuestra traición a ti, a tu palabra, de nuestros pensamientos y deseos. Nos muestras un amor tan grande y hermoso. Cuando podemos abrazar a nuestros hijos, los abrazamos con un amor profundo, porque les amamos. Pues yo me imagino ese abrazo de mi Dios hacia cada uno de nosotros, bajo sus alas, bajo su protección, bajo su amor, bajo su bendición, bajo su misericordia, bajo su justicia, bajo su verdad. Padre mío, no hay más grande amor que tú, Señor, que nos amas grandemente, que eres paciente para con nosotros, que nos limpias de todo pecado y de toda maldad. Padre mío, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por el regalo tan hermoso y precioso, Señor, que a veces no entendemos, que a veces despreciamos, que a veces tenemos por poco, Señor. Lo digo con vergüenza, Señor. Que es la vida eterna, Señor. A veces creemos que hicimos algo para merecerla y no hemos hecho nada, Señor, sino por el contrario. Te fallamos todos los días de nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos y deseos, y con nuestras acciones. Perdona, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Y seamos aceptos delante de ti, Señor, por el Señor Jesucristo, el único, digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Padre mío, por tus bendiciones. Gracias por cuidarnos y protegernos, por darnos esperanza, alegría, gozo, Señor. Que no sean que nuestros sentimientos no nos traicionen, sino por el contrario, nos afirmemos en tu palabra, en las promesas, Señor, que están escritas para que las conozcamos, para que las oigamos y para que las pongamos por práctica. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted lee el libro de Crónicas, yo sé que muchas veces cuando leemos la Biblia hay libros que dicen, bueno, de que como que mucha historia, mucho detalle de lo que se utilizaba en el templo y todas esas cosas, pero la verdad es que cada libro de la Biblia es importante, es interesante, no lo tengamos por poco. Y vamos a ir a leer ahí, libro de Crónicas,
25 del 1 al 4, dice: Crónicas es la historia, el relato de algunos reyes que vivieron en ese tiempo. Y dice, de 25 años, ¿cómo dice? ¿De cuántos? De 25 años era Amasías, cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. En el 2, muy importante. ¿Hizo qué? Él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque, ¿cómo dice? Aunque no de perfecto corazón. Qué interesante dice aquí, ¿sabes? Ese versículo. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Si lo analizamos y nos damos cuenta, ¿cuánto se asemeja a nuestra vida? Queremos hacer lo recto ante los ojos de Jehová, pero muchas veces dice, no somos de perfecto corazón. O Selena Mayor, que pienso eso. Creo que me identifico mucho con eso, porque a veces queremos hacer lo recto delante de Dios, pero ¿qué dice? A veces no somos de un perfecto corazón, pero tenemos esperanza. No en nosotros, sino en que Dios pone el hacer, el querer como el hacer en nuestras vidas, para que nuestro corazón vaya hacia donde Dios quiere. Ahora vamos a seguir leyendo. Llegamos en el 4, dice: y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que había matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. ¿Verdad? Nosotros como padres nos preocupamos, ¿verdad?, porque amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestros hijos a veces pecan, nosotros también pecamos, pero la ley dice, ¿verdad? Por eso es importante conocer la ley. Dice: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Cada uno de nosotros sabemos cómo vivimos, qué hacemos, qué pensamos, qué vemos, qué queremos, y por lo mismo somos responsables de nuestros actos. Como padres, ¿verdad?, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Queremos que les vaya bien, que sean prosperados, que no se metan en problemas, que no haya tristezas, que no haya angustias, que no haya oscuridad, que no haya necedad. Pero nuestros hijos son inexpertos y tienen una propia vida, un propio pensamiento, una forma de pensar, de ser, de hacer, de decir. Nosotros también fuimos jóvenes en un tiempo, y en esa juventud muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros cometimos muchas tonterías, de las cuales hoy nos arrepentimos. Por eso es que ahora queremos lo mejor para nuestros hijos, porque vivimos en ese camino y no queremos que anden en ese camino. Y Dios nos advierte a través de su palabra. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Y es el de buscarlo con todo nuestro corazón. Hacerlo lo recto delante de sus ojos. Y hacerlo con un corazón perfecto. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces había este rey, ¿verdad? El rey Amasías, ¿verdad? Luego vamos a ir al 26, vamos al capítulo 26, del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Dice, ahora bien, dice, por título dice el reinado de Uzías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía, ¿cuántos años de edad decía? 16 años, ¿te imaginas? Una gran responsabilidad, ser rey, ¿te imaginas? De la máxima autoridad de un pueblo, y no era un pueblo pequeño, sino numeroso. ¿Te imaginas? El privilegio que tenía este joven de 16 años de gobernar todo un país. Dice, el cual tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, ¿cómo dice? Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y en el 4, ¿qué dice? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y en el 5, una cosa bien importante, ¿qué dice? Y persistió, ¿cómo dice? ¿Qué es persistir? Es hacer, y volver a 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 hacer. Persistir, seguir, perseverar. Dice que la perseverancia es una virtud. Entonces dice, ¿qué hizo? Persistió en qué? En buscar
buscar riquezas, en buscar fama, en buscar diversión, en buscar sus satisfacciones carnales. No, dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Dios tiene siempre promesas. Cuando nosotros le buscamos, hay prosperidad. No vamos a ver una prosperidad económica por la cual Dios nos ha peleado, sino la prosperidad que te da la paz y la tranquilidad y el conocimiento de su verdad en tu vida. ¿Para qué? Para que no caigas en situaciones vergonzosas. Luego dice, vamos ahí a brincarnos al 15. Este rey Usías, ¿verdad? Dice que lo persistió en buscar y fue prosperado, ¿verdad? Pero luego vamos al 15. ¿Qué dice? Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. ¿Te imaginas? Para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, ¿qué dice? Se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Aquí vamos a ver cosas muy interesantes. Cuando nosotros, no sé cómo sería, qué bueno sería ver cuando leemos la palabra, nos imagináramos como una película, como un episodio. Echa tu mente a imaginar y pensar esos tiempos, ¿verdad? Entonces imagínate, este rey dice, que así dice, e hizo en Jerusalén máquinas, dice, inventadas por ingenieros. Ya había, ¿verdad? Esa tecnología, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? En esos tiempos, para inventar, ¿verdad? Siempre el hombre inventa. Y a veces inventa para destrucción, ¿verdad? Pero ahora para defenderse. Bueno, dice, para que estuviera en las torres y en los baluartes para arrojar, ¿qué? Saetas y grandes piedras. Ustedes han visto ciertas películas de ciertas épocas donde se ve, por ejemplo, las guerras medievales, o no sé qué tipo de películas ustedes han visto, pero imagínense. Esas que habitan bastantes flechas y todo. Bueno, pues más o menos dice que fueron inventadas, ¿verdad? Por ingenieros. O sea, no era cualquier cosa. Ay, no. Ahí medio música no, sino que había un estudio para hacerlo. Luego dice que dice en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, ¿verdad? Algunos dicen las catapultas, ¿verdad? Que se inventaron para poner piedras grandes y aventarlas contra el enemigo y hacer destrozos, como tipo cañón antiguo, por decirlo así. Luego dice, ¿y qué? ¿Y su qué? Y su fama, escuchen, muy atentos. Y su fama, ¿qué dice? Se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Luego vamos a ir a brincarnos al 19. Y dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario, ¿cómo va a decir la palabra que leímos? Fama. El problema de la fama. El problema de la fama es cuando creemos que somos algo muy importante cuando realmente no lo somos. La fama es efímera. Usted se puede dar cuenta a través de las épocas. Que hubo famosos, ¿verdad? En la antigüedad, en nuestro país, ¿verdad? Cantantes, actores en este país, y donde quiera hombres famosos, pero ¿dónde están? Solo queda el vago recuerdo. La fama es efímera y no sirve para mucho, ¿verdad? Luego dice, entonces dice, ¿qué pasó? En el 16, estamos leyendo en el 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Bueno, usted puede leer. Lo que pasa es que este se sintió tan poderoso, tan famoso, tan suficiente, que quiso hacer algo que Dios no le había mandado. Los únicos que podían llevar, es importante leer el libro, la ley y conocerla, porque solamente los sacerdotes podían entrar al templo y ofrecer el incienso. A veces este rey creyó que tenía toda la autoridad, que había prosperado grandemente, que tenía el derecho de hacer algo que Dios no le había mandado a hacer. Entonces el rey dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová, como dice, lo había herido. ¿Verdad? Cuando dice, podemos ser tener toda la autoridad,
ser muy ingeniosos, ser prosperados, ser famosos, ser poderosos. Pero tenemos que tener cuidado de que esa fama y ese poder y esa autoridad no se nos suba a la cabeza. Porque ¿qué es lo que pasa con todo eso combinado? Empezamos a hacer locuras y hacer cosas que Dios nos ha mandado que hagamos. Bueno, ahora vamos a ir ahora vamos al capítulo 27. Vamos a ver la historia de otro rey. Crónicas 27 del 2 al 6. Dice, es el reinado de Jotán, ahí dice en el título. Dice, en el 2, bueno, en el 7, de 25 años era Jotán, cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo, que dice, lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, ¿verdad? Hizo lo recto y no hizo como su padre, sino que se dio cuenta del ejemplo de lo que había hecho, de la cual que había hecho su padre, y dijo, yo no lo voy a hacer, porque es bueno aprender de los errores. Yo cuando era pequeño, yo me acuerdo, yo decía, yo no voy a cometer el mismo error que mi padre hizo. ¿Cuál fue el error de mi padre? Pues el dejarme, digamos, no formar una familia con mi madre. Dije, yo no voy a hacer eso. O yo veía a mis tíos y dije, yo no voy a tomar. ¿Verdad? Algunos cumplí, otros no los cumplí, ¿verdad? Y estamos en eso, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que podemos ser mejores. Es bueno cuando vemos a nuestros padres, porque nuestros padres no son perfectos. Y decir, bueno, yo no quiero ser como mi padre en este aspecto, pero sí quiero parecerme a mi padre en este aspecto, en esta virtud, en esta cualidad, porque no somos los peores padres tampoco. Pero los hijos siempre ven lo más malo que lo bueno. Fíjense en las virtudes, en las cosas que podemos enseñar a nuestros hijos. Eso es lo que debemos enfocarnos, no en los defectos y los defectos. Que bueno, aquí mi padre está equivocado, yo voy a tratar de no hacer ese error de mi padre. Bueno, vamos allá, estábamos en Crónicas 27, del 2 al 6. Dice, e hizo lo recto de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, y 10,000 coros de trigo, y 10,000 de cebada, y esto le dieron los hijos de Amón. Y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotán se hizo fuerte, porque ¿qué? En el 6. Se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Siempre que buscan, siempre que una autoridad, siempre que cualquiera de nosotros como hijos de Dios buscamos a Dios, lo ponemos en primer lugar, hay prosperidad. Él nos fortalece, nos da fuerza, nos ayuda, nos anima, dice. ¿Por qué dice? Porque nos ayuda en nuestros caminos, siempre y cuando le busquemos con todo nuestro corazón. Ahora, vamos a ir al capítulo 29, Segunda de Crónicas, seguimos ahí en ese libro, Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 11. Vamos a ver el reinado de este hombre, reinado de Ezequías. Fíjense, comenzó a reinar Ezequías, siendo de qué? De 25 años, era joven, dice, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, en el 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, su ancestro, ¿verdad? No es que era su padre directamente, sino que era su ancestro, venía de ese linaje. Y luego fíjense lo que hace el 3, muy importante. ¿Qué hizo este rey cuando subió al trono? Cuando tuvo la oportunidad de hacer las cosas que tenía que hacer. Dice, en el primer año, dice, de su reinado, o sea, apenas era el rey, recién puesto como rey. Dice, en el mes primero, o sea, lo quito rápido, en ese momento dice, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Porque reyes venían y reyes iban, para hacerlo más corto. Unos hacían lo recto delante de Dios, otros no de perfecto corazón, pero otros hacían lo malo delante de Dios. Entonces el templo había sido abandonado, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué es lo que hizo este rey? Se dio cuenta que el pueblo, dice, se había contaminado, se había alejado de Dios. Y lo primerito cuando lo pusieron como rey, ¿qué es lo que dice? En el primer año de su reinado, en el mes primero, dice, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes
levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, y tiene unos signos de exclamación. ¿Cómo les dijo? Oídme. No, dijo, oídme. Hablaba con voz fuerte, con voz de autoridad. Dice, levitas, santificaos ahora, dice, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ya ve que la semana pasada les estaba diciendo que vinimos a hacer una limpieza, digamos, bueno, para quitar cosas que no servían, ¿verdad? En este lugar, que están mucho tiempo abandonadas, ¿verdad? Tantos animales, cucarachas, ratones, lo que había pasado, y empezamos a sacarlo, ¿verdad? Sacarlo, eso es así como por decirlo así, la inmundicia, lo sucio, lo que no sirve. Por eso nos llama nuestro Dios a sacar de nuestra casa, pero no de este edificio, probablemente, sino de nuestra casa, de aquí, de este cuerpo, de este corazón, de este templo. Sacar la inmundicia, lo que no sirve, lo que corrompe, lo que está sucio, lo que no le agrada a Dios. Es lo que quiere que hagamos una limpieza interna de nuestras vidas. Luego lo dice, que nos santifiquemos, dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque te dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron, ¿qué dice? Las espaldas. Le volvieron las espaldas. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le vuelves la espalda a Dios? ¿Será muy inteligente? ¿Será muy sabio? ¿Será de bendición? No, todo lo contrario. Porque los que realmente buscan de corazón a Dios, Dios les prospera y les da fuerza. Entonces dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Porque si usted lee en Deuteronomio, usted lee en Levítico, las cosas que Dios le había dicho a Moisés que se hicieran, que se construyera el tabernáculo, que se ofrecieran los holocaustos, ¿verdad? Que se quemara incienso, que se pusieran los panes de la proposición en un orden. ¿Y quién tenía que hacerlo? Y el pueblo dice, lo dejó. ¿Por qué? Por confiar en sus propias fuerzas, en hacer alianzas, en buscar dioses. Yo no entiendo, no comprendo, ¿verdad? Cuando dice, dejaban al Dios Todopoderoso que les daba las victorias cuando les buscaban y les consultaban. Y de repente se iban con dioses ajenos, no sé qué tipo de dioses serían. Porque eran construidos por manos de personas. O se veían muy imponentes, o se veían atractivos, o no sé qué les atraía para que pudieran dejar al Dios Todopoderoso por esos ídolos, o porque simplemente les convenía. Es que acá con Dios me dice que nos roben. Pero es que Dios ni me da chance. Es que Dios dice que no mientas. Pero es que Dios no le importa que mientas. No me conviene. ¿Sí me explico? Yo no sé, algo había, ¿verdad? Para poderte buscar y dejar a Dios ir a buscar a los ídolos, ¿verdad? Ahora dice, estamos ahí en 29, dice, del 1 al 11, seguimos leyendo, dice, por tanto, ¿qué es lo que pasa cuando tú le das la espalda a Dios? Dice, cuando tú no haces lo que Dios te ha mandado a hacer. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. En el 11, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Dios escogió a su pueblo Israel, ¿verdad? Aquí está hablando de Israel, ¿verdad? ¿Por qué quiso Dios? Porque sí lo quiso. Dios escogió a ese pueblo y les dio órdenes y estatutos, mandamientos de cómo debían comportarse y cómo deberían dirigirse a él. Y si leemos, dice, hijos míos. Ahora nosotros no somos judíos, pero a través de Jesucristo nos ha llamado pueblo suyo. Y dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido. ¿Quién os ha escogido? Nuestro Dios, dice. ¿Y para qué? Nos ha escogido a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que estéis delante de él y le sirváis. Estamos delante de nuestro Dios, ¿para qué? Para servirle, dice. ¿Y seas qué? Sus ministros.
Dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandato del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Vamos a ubicarnos al 23 al 31. Dice, después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Porque por todo Israel mandó el rey hacer holocausto y la expiación. Seguimos leyendo al 31, dice, puso también levitas en la casa de Jehová, ¿cómo dice? Con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán. Porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud, toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Empezaron a obedecer a Dios ordenadamente, a adorar, a alabar a Dios, a hacer conforme lo que Dios había mandado que se hiciera. Y el rey, la autoridad máxima, los llevó a qué? A que buscaran a Dios. Porque era la máxima autoridad, el rey era la máxima autoridad. Si el rey era malo, el pueblo estaba en desgracia, estaba en maldad. Pero si el rey se convertía y los llevaba a buscar y se inclinaba, se arrodillaba, se humillaba delante de Dios, había prosperidad y bendición. Porque era bendecido el rey, porque era bendecido la autoridad y era bendecido el pueblo. Luego dice, vamos al 34, 36. Dice, bueno, el 34 dice, perdón. Mas los sacerdotes eran, vamos a seguir adelante, en 34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para sellar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas, dice, fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Fíjese, los sacerdotes tenían que ir primero a la cabeza, pero resulta que no, estaban medio desanimados por, no sé, ¿verdad? Pero dice, pero los levitas tenían en su corazón hacerlo, dice, pero era mucho el trabajo. Dice, entonces dijo, así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese, ¿cómo dice? De que Dios hubiese preparado el pueblo. ¿Quién es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas? ¿Por qué venimos hoy a la congregación a alabar, a adorar y buscar de Dios? Porque Dios lo pone en nuestro corazón. No es una casualidad que hacemos hoy en este lugar, porque tenemos algo que nos dice fuertemente en nuestros corazones, en nuestra alma. Debo ir, debo buscar, alabar, adorar y servir a Dios, arrodillarme, postrarme delante de Él, decirle, Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, ayúdame, prospérame, necesito la fuerza, la bendición, Señor, para continuar en esta vida. No me permitas darte la espalda, no me permitas alejarme de ti, sino por el contrario, obedecer. Puedo estar lleno de buenas intenciones, pero las buenas intenciones no bastan, no son suficientes. Hay que buscar y obedecer la ley de su palabra. Porque Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla.
Y la vivimos en esa libertad para obedecer la ley. Y ya no somos deudores a la ley, sino vivimos bajo la gracia de su amor, de la libertad, de su bendición en nuestras vidas. Vivamos con esa libertad para alabar y adorar a nuestro Dios, sin miedo, sin vergüenza, sino con disposición en nuestros corazones. Dice, ahora vamos a ir rápidamente a Romanos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Romanos, el libro de Romanos, ¿verdad? Un libro igual de interesante, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para amonestar, para enseñar. Todo libro importante, la Biblia es importante. Por eso es importante una y otra vez. Va a ser la constante de mis predicaciones o de la enseñanza, de lo que me permita decirles. No hay mejor manera de cambiar nuestra mente y nuestro corazón si no leemos la palabra. No hay otro camino. Nos podrán faltar muchas cosas, pero no puede faltar en nuestra vida la lectura bíblica en lo personal. Eso es lo importante. Es lo que va a cambiar y transformar nuestras vidas. Dice Romanos 1, en el capítulo 1, del versículo 16 al 32. ¿Ok? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No somos justificados, no por nuestras obras, sino primero que nada por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que nuestro Dios Padre nos ve justos. Por eso es que ya no necesitamos traer los holocaustos, por decirlo así, de que se hacían en ese tiempo, porque ya fue un solo sacrificio suficiente. Porque no dice la palabra, dice, lo voy a parafrasear, ¿verdad? No bastaría que trajéramos cada uno de nosotros 10 reses, 10 becerros, 20 ovejas y todo lo que se ve que decía el pueblo traía, o seguir las cosas como decía en los mandamientos, ¿verdad? De cómo tenía que hacer este sacrificio. No servirían. Se acabaría, yo creo. Pero dice, solamente fue suficiente un solo sacrificio. Dice el Cordero de Dios inmolado. Porque era perfecto, sin ninguna mancha, sin pecado. Ese es el sacrificio que Dios Todopoderoso aceptó perpetuamente y eternamente, y en el cual nosotros tomamos ese sacrificio. Su sangre derramada en la cruz del Calvario, en esa cruz, puesto los ojos en Cristo, quien nos dio la promesa de que tenemos vida eterna y que no hay pecado que Él nos pueda perdonar. Por eso, a cada tiempo y a cada momento de nuestra vida tenemos que ponernos a cuenta, porque somos pecadores. Creemos en nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Rodrigo dice que nos ha dado esperanza de salvación. Entonces, seguimos leyendo. Dice, porque la ira de Dios, porque Dios es justo, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque son sus atributos. Pero también un atributo que tiene es la ira de Dios, porque la ira de Dios es santa, porque Él es justo, porque Él es perfecto, porque no se equivoca. ¿Castigará al inocente? No. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, ¿qué dice? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Somos impíos, somos, ¿qué dice? Injustos, que detienen con justicia la verdad, con injusticia la verdad. Por lo que Dios se conoce, porque lo que Dios se conoce es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué importancia de glorificar a nuestro Dios? Dice, ni le dieron gracias. Importante es darle gracias a nuestro Dios. Creemos que vivimos porque, se formó el óvulo, el espermatozoide y nacimos y somos autosuficientes, somos inteligentes, somos sabios, nadie nos tiene que decir nada. Yo ya me lo sé todo. Yo voy a vivir mi vida a mi manera y hacer lo que yo quiera. A lo mejor un día, cuando ya estoy viejito, ¿verdad? Me voy a arrepentir y entonces yo voy a creer en Dios. No.
Desde que escuchaste la palabra de Dios, ese es el tiempo de obedecer a Dios. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Dice, no, yo creo que, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo la diversión? No tiene nada malo la diversión, pero y cuando sea una diversión que realmente le agrade a Dios. Como decían por ahí, dice, algunos decimos, ¿qué tiene de malo? Dice, si Dios conoce mi intención. Dice, leímos hace rato, no seas sabio en tu propia opinión. Porque el corazón del hombre, o sea, cuando hablo del hombre no es de masculino, sino hablo en humanidad. El corazón del hombre es engañoso, somos engañosos, nuestro corazón nos miente, nos traiciona, nos engaña, es infiel. Mientras nos convenga, pues qué tanto, ¿verdad? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio, ¿qué dice? Corazón fue entenebrecido. ¿Será necio nuestro corazón? Muchas veces nuestro corazón es necio, dice, y se fue entenebrecido, profesando ser sabios. No, yo soy muy inteligente, soy muy sabio. Dice. ¿Se hicieron qué dice? Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, el creador del universo, el que nos da esperanza de promesa de vida eterna, dice, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice. Ahora, estamos hasta el 32. Por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos que dice vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, porque todo pecado es signo de muerte y trae consecuencia. La mentira trae consecuencia, trae muerte. El robar trae una consecuencia, trae muerte. ¿Cuántos asaltantes no han sido muertos en intentos de asalto? O después. La ira desordenada, la ira de enojo por querer tener una pasión de ira por hacerle daño a otra persona, entonces así los seriales se conocen. Trae consecuencias. Todo pecado, toda desobediencia a Dios trae consecuencias, trae tristeza, oscuridad, tiniebla y por lo tanto muerte.